Bienvenidos a Memorándum, un espacio dedicado a la revisión de artículos científicos, la mayoría de ellos de radiología, pero también platicaremos de algunas ocasiones sobre artículos de opinión, editoriales y en algunos casos de artículos que sean de interés a la comunidad médica general, pero que tengan impacto en nuestra especialidad en la radiología. Y el día de hoy les quiero platicar o comentar sobre un artículo que está por publicarse en el Radiology de abril del presente año, del 2021, y que pues está muy de acuerdo con cosas de las que están pasando y las que nosotros como radiólogos nos vamos a enfrentar en un futuro próximo, si no es que ya nos estamos enfrentando a ella. Y esta situación tiene que ver con el título de este artículo, que lo podríamos traducir como hallazgos en la tomografía computada de tórax a los 6 meses de seguimiento después de una neumonía grave por COVID-19. Este es un artículo que sus autores son de Wuhan, y creo que todo el mundo reconocemos ese lugar porque fue el inicio de la pandemia justamente ahí. Y bueno, pues a un año de lo que ha sucedido, ellos hacen una revisión. De hecho, el artículo lo sometieron en noviembre y se aceptó por allá por noviembre, diciembre del año pasado, pero bueno, se publica hasta ahora, hasta abril. Y bueno, sobra decir que pues la enfermedad por coronavirus, el COVID-19, pues está causada por el SARS-CoV-2, que es el nombre que debe de tener el virus. Y sabemos que definitivamente pues esto ya se ha convertido en una pandemia y es algo que como radiólogos hemos estado muy involucrados en el desarrollo y en el papel que jugamos en el diagnóstico y tratamiento, y sobre todo ahora, de lo que trato de platicarles hoy, pues va a ser del seguimiento de estos pacientes. Sabemos desde el punto de vista patológico que el COVID-19 pues causa lesiones en múltiples órganos y tejidos, pero con mucho, pues la afección pulmonar, que es muy extensa, es la que predomina el cuadro clínico de estos pacientes y es con mucho la que determina el grado de morbilidad y de mortalidad. Pues bien, resulta que esta afección pulmonar desde el punto de vista patológico es muy semejante a la encontrada en otras infecciones por coronavirus, como por ejemplo pudieran ser el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus y el síndrome respiratorio de Oriente Medio también por coronavirus. Y bueno, sabemos perfectamente que el ataque de tórax juega un papel crucial en el diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes con neumonía por COVID-19, que hay muchos estudios que han documentado los cambios radiológicos en el curso agudo del COVID-19 y que van desde casos leves hasta los graves, y bueno, no es el propósito hoy de revisar estos cambios agudos en este artículo, pero pues sí documentar que hay muchos estudios recientes que han encontrado que aproximadamente, fíjense, el 94% de los pacientes hospitalizados tienen hallazgos persistentes del parénquima pulmonar en las tomografías computarizadas cuando se dan de alta. Vienen dos referencias ahí y son realmente muy interesantes. A mí me llamó la atención eso que dijeran, bueno, sabíamos que era muy común, pero que el 94% al menos de su población tenga estos hallazgos cuando los das de alta. Bueno, obviamente en aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados, pues es yo creo que muy significativo saber de eso. De hecho, sabemos también que eso es lo que se llama, y voy a platicar un poco al final, de lo que es los hallazgos por post-COVID, y como que estamos medios ya acostumbrados a decirlo, pero bueno, vamos a ver qué tanto se sabe y qué tanto en el seguimiento hay. Hay un autor, Liu, que viene también en otra referencia que está muy interesante, que informó que esas opacidades pulmonares en el 53% de los pacientes de COVID leve se resolvieron sin secuelas adversas 3 semanas posterior a que se dieron de alta. Estos autores, Liu y colaboradores, hicieron ese seguimiento, pero pues solo por 3 semanas, y la gran mayoría, el 53% de esos pacientes se resuelven. Otra cosa interesante es que los datos de infecciones ya conocidas por COVID o por coronavirus, por ejemplo ese que les decía, lo que es el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio de Oriente Medio,
pues sugieren que puede haber consecuencias fibróticas sustanciales en los pacientes con COVID-19 y de eso hay muchas referencias, no del COVID, pero sí de las otras dos patologías que son producidas por coronavirus, como les digo. Y la verdad es que los autores dicen que se sabe muy poco sobre los cambios pulmonares a largo plazo después de la infección por COVID. Entonces, el propósito de este estudio pues es el de evaluar los cambios pulmonares en tomografías computarizadas de tórax, de seguimiento a los 6 meses. Y lo más importante que también hicieron ellos, o al menos se me hace a mí muy importante, fue identificar los factores de riesgo de esos cambios de tipo fibrótico en los pulmones en los pacientes que se recuperaron de una neumonía grave por COVID-19. Bien, en los materiales y métodos como diseño del estudio, bueno, pues este es un estudio prospectivo que se hizo en 2 hospitales de Wuhan, como les decía. Se incluyeron prospectivamente 114 pacientes con COVID-19 grave que habían sido dados de alta del hospital después del tratamiento de este COVID. Y bueno, les voy a presentar o a platicar la tabla que viene ellos presentando en el artículo de todos los pacientes. Primero viene que se hizo un screen de COVID-19 a 324 pacientes, de los cuales, bueno, los criterios de inclusión para este estudio eran que fueran mayores de 18 años, que tuvieran un PCR positivo, que tuvieran una frecuencia respiratoria de mayor de 30 por minuto y una saturación menor de 90, o tuvieran un severo distrés respiratorio. Y obviamente, bueno, pues que estuvieran dispuestos a presentar un consentimiento informado, ya sea ellos o los familiares que los traían. De estos se detectó que había 177 pacientes con COVID severo, se excluyeron algunos pacientes, 49 murieron, en 5 no había datos de tomografía en admisión y en 3 no hubo datos adecuados o la calidad del TAC no fue la adecuada. Finalmente quedaron 120 pacientes que estaban convalecientes de COVID-19, de los cuales 6 pacientes también se excluyeron porque no quisieron venir al seguimiento a los 6 meses. Finalmente, entonces, quedaron los 114 pacientes que les platiqué. Las tomografías computadas iniciales en cada participante se obtuvieron al ingreso. Dentro de una semana de las tomografías, o sea, en ese intervalo más o menos de una semana después de que se tomaron las tomografías, ahorita vamos a ver ya en los resultados que el tiempo es un poquitín después, o sea, no fue justamente cuando entraron al hospital, sino un promedio más o menos como de 17 días, pero bueno, dentro de una semana después de que se tomaron esos, fíjense que 104 pacientes se sometieron a pruebas de función pulmonar estándar. Y eso es muy interesante porque muy pocos estudios tienen esta evaluación conjunta de imagen con pruebas de función pulmonar. Y a ellos, en esta prueba de función pulmonar estándar, pues se midió la capacidad vital máxima, el volumen expiratorio forzado en un segundo, la capacidad vital forzada, la capacidad de difusión del pulmón para monóxido de carbono. Y esta en particular se consideró anormal cuando fue inferior a 80%. Del valor que tenían previsto. Bien, ¿cómo fue la adquisición e interpretación de imágenes de tomografía? Vienen muchos datos, pero lo más importante, bueno, pues obviamente eran 2 hospitales, entonces eran 2 equipos en los cuales se tomaron. Al principio, no todos los estudios en un hospital fueron semejantes al otro, sobre todo en el grosor de corte, pero ya después estandarizaron todo los pacientes para al final hacer la comparación con cortes que tenían de grosor 1 milímetro. Esos 114 pacientes, pues como les digo, se sometieron a los exámenes de tomografía de seguimiento utilizando los mismos escáneres, eso sí, que habían estado cuando se hizo, cuando estaban hospitalizados. O sea, cada uno estuvo en su hospital, y las imágenes de todos los pacientes se reconstruyeron, como les decía, con 1 milímetro de grosor y a 1 milímetro de intervalo. Antes del examen de seguimiento de 6 meses, se planificó prospectivamente y fíjense que 83 de los 114 pacientes, o sea, un 73%, como esto ya estaban en fase prospectiva, aceptaron venir y se sometieron a una tomografía computada 3 meses después del inicio de los síntomas.
para controlar la evaluación de su enfermedad pulmonar. Entonces, en 73% de esa cohorte de 114 pacientes, 83 pacientes, vamos a tener TACs de inicio a los 3 meses y a los 6 meses. Muy bueno eso. Todas las imágenes de TAC pues, fueron revisadas en forma aleatoria por 3 radiólogos que son expertos y que tienen muchos años de experiencia en interpretación de radiografías de tórax y obviamente estaban cegados para los hallazgos clínicos de laboratorio, los resultados de cómo le había ido al paciente. Para cada paciente que tuvo neumonía grave, los patrones de TAC predominantes se hicieron según el glosario de la Sociedad Fleischner y se numeraron de la siguiente manera. Creo que ya lo hemos platicado o es algo que se conoce más o menos. Ya ven que hay muchas clasificaciones. Ellos siguieron lo de la Sociedad de Fleischner, en donde las características o los hallazgos pueden ser los siguientes. Una es que sea opacidad de vidrio despulido, deslustrado. La otra es que tengamos consolidación. La otra es reticulación. Otro hallazgo es enfisema. Otro es engrosamiento de la pleura que esté adyacente a una zona de afección pulmonar. Otro es derrame pleural. Otro hallazgo es presencia de nódulos o masas. Otro es panalización. Otro es bronquiectasias. Y por último también la tracción pleural interlobar, que es la retracción de la pleura interlobar hacia las lesiones que tenemos en el pulmón. Y la evidencia de tomografía de cambios de tipo fibrótico se definió por la presencia de bronquiectasias por tracción, bandas parenquimatosas o que hubiera panalización. Entonces recuerden que al final lo que ellos están pensando, la parte supuesta de la hipótesis pues de que ellos tienen, es que al final se van a producir cambios semejantes a fibrosis. Ellos le ponen fibrosis-like y vamos a ver por qué le ponen esa terminología, pero ellos asumen que los cambios secundarios son de tipo fibrótico, de tipo residual. Y entonces, básicamente, ellos identificaron estos cambios por esos 3 hallazgos que les digo, ya sea bronquiectasias por tracción, bandas parenquimatosas o panalización. Y de hecho, bueno, ellos muestran ahí las referencias también de donde sacaron ese tipo de clasificaciones. Y para cuantificar la extensión de las anomalías pulmonares, o sea, de esas lesiones totales, del vidrio despulido, de la consolidación, reticulación o cambios de tipo fibrótico, se utilizó una puntuación que es semi-cuantitativa y que ya la hemos platicado y que, como les digo, pues la utilizamos en parte en lo que es el CORADS y que donde se asignó sobre la base del área involucrada de cada uno de los 5 lóbulos pulmonares de la siguiente manera. 0, pues cuando no había ningún compromiso. 1, cuando tenemos menos de 5% de participación del lóbulo. 2, le damos 2 cuando tenemos del 5 a 25% de afectación. Le damos 3 puntos cuando va de 26 a 49. Le da 4 puntos cuando es de 50 a 75% de afectación. Y 5 puntos cuando es más del 75% de participación, de tal forma que la puntuación total de la gravedad del TAC se calculó sumando las puntuaciones lobares individuales. Y las puntuaciones posibles obviamente pues van desde 0 hasta 25. Y bien, avanzando hacia el apartado de resultados, pues lo vamos a dividir como lo hacen ellos en diferentes secciones para analizar los resultados que nos presentan. Y la primera sección es sobre las características demográficas de los participantes. Entonces, como habíamos mencionado, se incluyeron un total de 114 participantes, 80 hombres, 34 mujeres, con una edad media de 54 años. Las tomografías iniciales y de seguimiento se obtuvieron en una media de 17 días y 175 días después del inicio de la enfermedad. Entonces, la gran mayoría de los pacientes, así como para quedarnos con este concepto, aunque tenían un rango de 17 días más o menos 11, o sea, un par de semanas después, digamos 15 días, y la otra es 180 días, que es los 6 meses, que fue cuando se hicieron los estudios. Fíjense, se observaron evidencia de cambios de tipo fibrótico en las tomografías computadas de seguimiento en 40 de los 114 participantes, que es el 35% y es lo que ellos denominaron el grupo 1.
O sea, grupo 1 fue cuando los pacientes de seguimiento tenían cambios fibróticos, ¿ok? 38 de esos 40 participantes, o sea, el 95% tenían anomalías fibróticas de novo. Ahorita vamos a ver que había 2 que ya las tenían desde su ingreso, ¿ok? Pero por lo pronto, esos son los que constituyeron el grupo 1. Los 74 participantes restantes, que es el 65%, constituyó el grupo 2. Y ellos lo que pasó es que mostraron una resolución radiológica completa, 43 de los 114, o sea, 38%, o permanecieron con cambios residuales de vidrio despulido o engrosamiento intersticial en 31 de esos 114, o sea, el 27%. Entonces, fíjense cómo, aunque el hallazgo, cuando nosotros vamos a ver ahorita en la conclusión, porque lo voy a repetir, que se dice en que los cambios fueron del 35%, realmente no es el 35%, realmente es el 62%, porque es ese 35 más el 27 que tuvieron cambios residuales, pero que correspondían al grupo 2 y los separaron en grupo 2 porque no tienen cambios que ellos interpreten como fibróticos, ¿ok? Entonces, esa es la diferenciación entre estos dos grupos y vamos a ver por qué hicieron esa diferenciación y por qué su hipótesis pues, funcionó de esta manera, ¿no? Después de la corrección que hicieron para comparar múltiples participantes del grupo 1, pues eran significativamente mayores que los del grupo 2. La edad media es 60 años frente a 51 años. ¿Okay? Los del grupo 2, o sea, aquellos que tuvieron cambios fibróticos, tenían mayor edad significativamente, 0.003, comparados con los del grupo 1. Fíjense, estos pacientes también tenían una frecuencia cardíaca más alta al ingreso. La media fue de 96 contra 87. También fue estadísticamente significativo, aunque si ustedes me hubieran dicho a mí, pues de 96 latidos a 87, pues yo hubiera cerrado por ahí por 90, pero ellos fueron así muy estrictos y encontraron esa correlación. La otra es que estos pacientes también tuvieron una mayor frecuencia del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ellos presentaron esto el 63%, o sea, 25 de esos 40 participantes, comparado contra el 8.1%, o sea, solo 6 de los 74 participantes del grupo 1. Eso sí fue estadísticamente significativo de 0.001. ¿Okay? Entonces, tenían mayor frecuencia de síndrome respiratorio del adulto. Algo que se nos hace lógico, pero bueno, finalmente lo están demostrando y correlacionando ellos. También presentaron este grupo mayor comorbilidades, el 73% contra el 41% de los participantes del grupo 1. O sea, tenían otro tipo de enfermedades, diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Otra cosa que correlacionó también cuando vieron los cambios fibróticos en el grupo 2, o sea, en el estudio de seguimiento, fue que la mediana de la estancia hospitalaria fue más larga para estos participantes del grupo 1 que para los del grupo 2, 27 días contra 15 días, o sea, prácticamente el doble de tiempo estuvieron hospitalizados y eso es un factor asociado a los cambios fibróticos que ellos encontraron. Y la otra es que con respecto al tratamiento, los participantes del grupo 1 tenían más probabilidades de haber recibido glucocorticoides, es decir, 53% de ellos contra el 20% de los que fueron en el grupo 2. Bien, ¿qué pasa si comparamos los resultados de los laboratorios, que también es muy interesante? Pues fíjense que después de la correlación para comparaciones múltiples, los resultados del laboratorio mostraron niveles máximos significativamente más altos de dos cosas. Primero, de proteína C reactiva hipersensible, la mediana fue de 80 miligramos contra 26 miligramos. O sea, los del grupo 1 tenían 80, o sea, aquellos que tuvieron peor pronóstico o que tuvieron cambios fibróticos o fibrosis-like, contra los del grupo 2. Y la otra, que también ya sabemos que está asociada con el COVID de mal pronóstico, es el dímero D, en donde en un grupo estuvo el grupo 1 8.7 comparado contra 1 y estadísticamente fue francamente significativo, menor de 0.001. ¿Okay? Bien, ¿qué pasa cuando compararon los resultados de las
puntuaciones iniciales de la tomografía computada. Pues fíjense que las TAC iniciales, como les dije, se obtuvieron en una media de 17 días, más o menos 11, después del inicio de los síntomas, y no hubo diferencia entre los dos grupos. Eso es muy, muy interesante. Fíjense, la mediana de la puntuación total de la TAC fue de 15. ¿Ok? Entonces, sí tenían afección, pero no podemos decir a priori cómo es que les va a ir, al menos en este grupo de pacientes. Pero después de la corrección para comparaciones múltiples, los participantes del grupo 1 obtuvieron puntuaciones significativamente más altas para las lesiones totales. ¿Ok? Una mediana de 20 comparada contra 13. Y la otra es de vidrio despulido, una mediana de 16 comparada contra 10 del grupo 2. ¿Okay? Entonces sí hubo esos cambios, aunque al final la puntuación no fue significativa. Fíjense cómo cuando ya comparamos ciertos cambios, esos sí son importantes. La otra fue el engrosamiento de la pleura adyacente. Fue más común en el grupo 1 que en el grupo 2. En el grupo 1 se presentó en 55%, o sea, en 22 de los 40 pacientes, y en el grupo 2 en 24%, en 18 de los 74. Entonces, ese engrosamiento pleural adyacente, ese es un factor que finalmente se asoció a que los pacientes fueran a presentar cambios fibróticos después. Bien, ¿qué factores asociados con cambio de tipo fibrótico en el pulmón se encontraron? ¿Okay? Ya vimos la parte de entrada, ya vimos los laboratorios, pero ahora ese patrón de fibrosis-like o tipo fibrótico que encontraron. Pues el análisis multivariado identificó como predictores independientes de cambios de tipo fibrótico en el pulmón. Fíjense, primero, una edad mayor de 50 años. 2. Frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto al ingreso. 3. Estancia hospitalaria de 17 días o más. 4. Síndrome de distrés respiratorio del adulto. 5. Ventilación mecánica no invasiva. Y 6. La puntuación total del TAC de 18 o más en las tomografías iniciales. Cuando tuvieron eso, es que tenían o que podían ser cambios fibróticos. ¿Okay? Aunque en toto, o sea, cuando lo vieron así, no había diferencia entre los grupos. Ya cuando separaron y hicieron el análisis multivariado, encontraron eso. ¿Qué puntuaciones para cambios de tipo fibrótico? Bueno, pues según el análisis de correlación de Spearman, que también viene ahí en una gráfica muy interesante, la puntuación de los cambios de tipo fibrótico se correlacionó primero con la edad, con la frecuencia cardíaca al ingreso, como les dije, con la estancia hospitalaria, con el nivel máximo de proteína C reactiva hipersensible, con el nivel máximo de dímero D, con la ventilación mecánica no invasiva, con la puntuación total de tomografía y también con la puntuación de tomografía para vidrio despulido. Es interesante que en todos los participantes la puntuación de la tomografía para los cambios de tipo fibrótico en la TAC de seguimiento a los 6 meses aumentó significativamente con respecto a la TAC inicial. ¿Okay? Entonces creo que está bastante franco aquí con lo que hemos platicado. Bien, cuando hacemos una comparación de los resultados y las puntuaciones de las tomografías entre las que fueron al inicio y las de seguimiento, se observó que había una disminución o que hubo una disminución significativa en las puntuaciones de TAC para las lesiones totales y para la consolidación en todos los participantes, ¿okay? Iniciales contra seguimiento. Pero fíjense cosas interesantes. En comparación con las TACs iniciales, los estudios de seguimiento tuvieron una frecuencia significativamente mayor de nódulos o masas. Los iniciales tenían 1.8% y los de seguimiento 17%. Otro hallazgo, la tracción pleural interlobar. Estaba presente en el 7.9, o sea, 8% al inicio, 17% en el de seguimiento, prácticamente el doble, un poquitín más. Otro hallazgo, la telectasia pulmonar, estaba presente en el 3.5 al principio y se subió hasta el 11% en el de seguimiento.
Las bronquiectasias, también estadísticamente significativo, estaban presentes en el 7% de los de inicio y en el 24% de los de seguimiento. La única cosa que cambió al revés fue el derrame pleural, que se reabsorbió por completo. Estaba presente en el 6.1% de los pacientes, 7 de los 114, al inicio y en ninguno de los pacientes en el seguimiento. Con respecto a los puntos temporales de aparición de los cambios de tipo fibrótico o de resolución completa, pues el grupo 1, que eran aquellos, como les decía, participantes que exhibieron cambios pulmonares de tipo fibrótico, 2 de los 40 participantes mostraron cambios de tipo fibrótico en las tomografías computadas iniciales. ¿Se acuerdan que yo les dije eso? Que lo íbamos a revisar en los resultados. Bueno, pues aquí es donde vienen. Okay. Ellos ya tenían cambios que de entrada los radiólogos interpretaron como cambios de tipo fibrótico. Okay. Se observaron cambios de tipo fibrótico en las TACs de seguimiento en 16 de los 37 participantes, o sea, el 43% que se presentaron para el seguimiento de 3 meses. ¿Se acuerdan que les dije? Y en 22 de los 40 participantes, o sea, un 55% que se presentaron para el seguimiento de 6 meses. En el grupo 2, de los 43 participantes, 58% que demostraron resolución completa de las anomalías del ATAC, 20 de los 34 participantes, o sea, un 59% se presentaron para el seguimiento, mostraron una resolución a los 3 meses y los 23 restantes de los 43 mostró una resolución a los 6 meses de seguimiento. Con respecto a la parte clínica, ¿sí? En el seguimiento, a los 6 meses de seguimiento, 7 de los 114 participantes, o sea, el 6.1%, fíjense, todavía tenía o informaba de tener tos seca. El 10% tenía expectoración. El 14% experimentaba una ligera disnea de esfuerzo. Los participantes del grupo 1, con cambios de tipo fibrótico en el pulmón, experimentaron tos seca con más frecuencia, y era estadísticamente significativo, que los pacientes del grupo 2. De los 104 participantes que se sometieron a pruebas de función pulmonar, ¿recuerdan? Bueno, 26%, o sea, 27 pacientes, presentaron difusión pulmonar anormal. Recuerden que era anormal cuando era menos del 80% del previsto. Y los participantes del grupo 1 presentaron anomalías de la difusión con mayor frecuencia que los del grupo 2, 50% contra 13%, también francamente estadísticamente significativo. Bien, pues pasemos a la parte de discusión del artículo, en donde vamos a repetir algunos de los hallazgos y de los resultados que ya hemos platicado, y lo pondremos en contexto con otras cosas que los autores mencionan. Pues en este estudio, 40 de 114 participantes, o sea, un 35%, que se recuperaron de la neumonía grave por coronavirus, desarrollaron cambios de tipo fibrótico en el pulmón dentro de los primeros 6 meses. En este grupo, la mayoría de los cambios de tipo fibrótico, 22 de 40, 55%, se manifestaron en la TAC de seguimiento a los 6 meses. Utilizando un análisis multivariable, se encontraron que la edad de mayor de 50 años, la frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto al ingreso, la estancia hospitalaria de 17 días o más, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, ventilación mecánica no invasiva y una puntuación, acuérdense, total del TAC arriba de 18 o más, pues eran indicadores de que esto iba a suceder. Los participantes con cambio de tipo fibrótico en el pulmón mostraron una mayor frecuencia de síndrome de distrés respiratorio del adulto, que también fue un predictor de cambios de tipo fibrótico. Recuerden, este estaba presente en 25 de los 40 pacientes, o sea, en un 63% presentaron el SIRPA. Estudios previos a este que les estoy platicando, pues ya han demostrado que hay una proporción sustancial de pacientes que sobreviven al síndrome de distrés respiratorio del adulto que pueden desarrollar cambios progresivos de tipo fibrótico en las tomografías computadas. De hecho, por eso era su hipótesis de que esto iba a suceder igual. Pero sigue siendo incierto si los cambios de tipo fibrótico
observados en este estudio representan una verdadera enfermedad pulmonar fibrótica. Por eso ellos insisten en llamarle fibrosis light, porque no tienen, y ahorita lo vamos a ver en sus limitaciones, pues información histológica obviamente al respecto. Queda por investigar, ellos dicen, si estos cambios de tipo fibrótico encontrados a los 6 meses reflejan un cambio permanente en el pulmón. Además, en este estudio se encontró que la alta frecuencia de ventilación mecánica no invasiva es otro factor de riesgo para el desarrollo de cambios de tipo fibrótico a los 6 meses. Y sobre la base de datos publicados previamente, y ahí ponen una referencia, la ventilación mecánica está fuertemente relacionada con cambios de tipo fibrótico observados después de un paciente que tiene el síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Asimismo, los cambios de tipo fibrótico en el pulmón de estos pacientes también pueden estar asociados con una lesión pulmonar inducida por el ventilador. Otra cosa es que los resultados de laboratorio también demostraron niveles más altos de dímero D y de proteína C reactiva hipersensible en pacientes que tenían los cambios pulmonares de tipo fibrótico. Y existe cada vez más evidencia de que hay una coagulopatía y una respuesta inflamatoria exagerada en pacientes que tienen COVID-19 grave. Creo que eso lo conocemos todos y que pudiera estar relacionada con estos hallazgos que están asociados con la gravedad de la enfermedad y también pueden conducir obviamente a un mayor daño del parénquima pulmonar. También encontraron que una puntuación de TAC más alta de 18 en el examen inicial era un factor pronóstico independiente para la presencia de cambios de tipo fibrótico en el examen de seguimiento de 6 meses. Según un estudio que ya está publicado sobre fibrosis pulmonar idiopática, la puntuación de la tomografía se correlaciona con el grado de fibrosis pulmonar en patología y esta referencia es la que ellos tomaron como base para asumir que los cambios fibróticos pues estaban relacionados con esto desde el punto de vista patológico, pero obviamente pues no tienen la patología. Existe además una publicación reciente que viene ahí también que demostró una asociación entre una puntuación de TAC de 18 o más y un mayor riesgo de mortalidad en pacientes con COVID-19. Por lo tanto, una mayor extensión de la lesión pulmonar en la fase aguda puede estar asociada con una mayor tasa de mortalidad y secuelas pulmonares más graves en los sobrevivientes. Además, en este estudio también se confirmaron las correlaciones de las puntuaciones de los cambios de tipo fibrótico con los factores de riesgo que ya estuvimos platicando anteriormente. A los 6 meses de seguimiento, algunos pacientes aún tenían síntomas respiratorios en curso, como les dije, lo de la tos, expectoración, disnea. Y el 26% de los pacientes tenían anomalías de la difusión pulmonar. Y estos ocurrieron con mayor frecuencia en los pacientes que tenían los cambios de tipo fibrótico, o sea, aquellos que formaron el grupo 1. Por lo tanto, las alteraciones pulmonares estructurales y funcionales, que compararon aquí en este estudio, pueden ocurrir simultáneamente en pacientes que sobreviven a una neumonía grave por COVID-19. También se observó una disminución significativa en las puntuaciones del ATAC para las lesiones totales, las de vidrio despulido y la consolidación en el seguimiento en comparación con la tomografía inicial. O sea, sabemos que hay resolución y hay cambios. Y fíjense una cosa interesante, para mí fue algo, ya lo había leído así, pero no lo tenía muy registrado, que el patrón de tomografía predominante en la TAC de seguimiento sigue siendo el patrón en vidrio despulido, pero las densidades disminuyen visualmente y ellos le llaman el efecto o el signo del tintado, de la gota de tinta, del azúcar derretida, lo mencionan así y mencionan un par de referencias. Y estos signos se definen como una apariencia de una imagen de aumento de la extensión del vidrio despulido o de consolidación, pero al mismo tiempo una disminución de la atenuación. Yo me imagino que le pusieron estos nombres porque es como cuando uno pone, no sé, una gota de tinta, de esa de pluma fuente, en un papel, en una servilleta, y esa se va
es la misma cantidad de tinta, o sea, el mismo número de moléculas, la misma densidad, pero se va extendiendo en el área, ¿ok? Entonces parecería como que la lesión creció, pero tiene menor densidad, ¿ok? Entonces ese es el patrón que ellos encontraron y que es bastante característico en los estudios de seguimiento. De hecho, los autores dan referencia de 2 estudios que describen ese aumento en la extensión de del vidrio despulido o de la consolidación y una disminución de la atenuación en la tomografía de seguimiento en la neumonía por COVID-19. Y esto podría indicar una regresión gradual de la inflamación y la reexpansión de los alvéolos, al menos es como ellos lo interpretan y un par de artículos que vienen referenciados ahí. El patrón de vidrio despulido en la fase aguda de la neumonía de COVID-19, acuérdense, puede representar los infiltrados inflamatorios, el edema o la hemorragia. Además, los niveles elevados del dímero D en la fase aguda se asociaron con embolia pulmonar en pacientes con COVID-19. Eso ya lo hemos platicado y lo sabemos, que se ha hecho mucha difusión sobre esto. Y lo que también podría explicar la apariencia de ese patrón de vidrio despulido en las tomografías computadas de tórax, o sea, que tenga que ver con esa parte vascular. Ellos reconocen que la angiografía pulmonar en el TAC no la realizaron en sus pacientes y por lo tanto no pueden saber si estos pacientes o estos hallazgos están relacionados con embolia pulmonar. La fisiopatología subyacente a ese vidrio despulido en la fase de convalescencia de la neumonía por COVID-19 y la correlación con la fibrosis, ellos mismos dicen que se merece una mayor investigación. Y ahí empiezan a mencionar las limitaciones del estudio. Primero, pues el tamaño de la muestra fue pequeño y el seguimiento se llevó a cabo durante solo 6 meses. Parece que lo están continuando, pero al menos hasta ahorita, pues es lo que reportaron. Los pacientes con cambios de tipo fibrótico requieren obviamente un seguimiento más prolongado para determinar si los cambios de tipo fibrótico son permanentes, son progresivos o son reversibles, porque no lo sabemos. O sea, sabemos que están, pero esos cambios a los 6 meses no sabemos si así se va a quedar y no va a avanzar. Podríamos ver si esto avanza o incluso si se resuelve. En segundo lugar, o la otra limitación que tienen es la extensión de los cambios de tipo fibrótico en el pulmón, pues ellos reconocen que no se cuantificó con un análisis basado en computadora como se ha hecho en otras investigaciones y en otros artículos, sino que utilizaron puntuaciones semi-cuantitativas para los cambios de tipo fibrótico. Pero estas ya se han demostrado y, como les dije, tienen las referencias en donde se ha correlacionado con el grado de fibrosis con la histopatología. En tercer lugar, no se realizó una comparación entre observador e interobservador. ¿Okay? Entonces, intra e interobservador en cuanto a las clasificaciones que se dieron, eso no lo hicieron, aunque sí mencionan que se pusieron en consenso en un momento determinado cuando tuvieron que hacer eso entre los 3, pero no se hizo una correlación de los hallazgos en esto. En cuarto lugar, el presente estudio no se evaluó el número de años de tabaquismo o de alguna otra de las comorbilidades, ¿sí? Que no es lo mismo tener diabetes por 2 años que por 20, obviamente, y lo mismo es la obesidad o la hipertensión. Entonces no hicieron ninguna correlación desde ese punto de vista. Y finalmente, la falta de correlación histológica pues es una franca limitación. Se necesitan más estudios para explorar si los cambios de tipo fibrótico en las tomografías computarizadas representan una verdadera fibrosis en patología. En resumen, las tomografías computarizadas de seguimiento obtenidas dentro de los 6 meses posteriores al inicio de la enfermedad mostraron cambios de tipo fibrótico en el pulmón en más de 1/3 de los pacientes que sobrevivieron a la neumonía grave por coronavirus 2019. Estos pacientes eran mayores y tenían una enfermedad más grave durante la fase aguda. Sin embargo, las secuelas pulmonares a largo plazo de estos hallazgos de la tomografía aún se desconocen en gran medida. Este estudio sirve, yo creo, como una base para investigaciones nuevas, prospectivas, a gran escala y a largo plazo, que analicen a estos pacientes que son de alto riesgo. Bien, agradezco mucho su atención.
Por favor, déjenme sus sugerencias y comentarios en las diferentes plataformas, en mi página memorandum.mx. Y nuevamente agradezco su atención y nos escuchamos en la siguiente.